Este programa es patrocinado por Grupo Caloca, especialistas en seguros y fianzas. Soy el doctor José Luis González Romero, traumatólogo y ortopedista. En Detrás del Médico presentamos al doctor Guillermo Arechi Gornelas, que nos hablará sobre diferencia entre sufrimiento y dolor. Esto es Detrás del Médico, quédate con nosotros. Doctor Guillermo Arechi Gornelas, bienvenido al programa. Háblanos un poquito sobre la diferencia entre lo que es el sufrimiento y el dolor. Muchas gracias, José Luis. El sufrimiento son una serie de condiciones que amenazan la integridad de la vida de los individuos. Alguien puede hablar de sufrimiento con una pérdida de salud, pérdida económica, mientras que dolor, en el sentido estricto de la palabra, significa una sensación desagradable, subjetiva, personal, que está siempre asociada, acompañada de un daño que puede ser en la piel, en el hueso, en las vísceras. Sin embargo, fíjate qué interesante, José Luis, hay dolor de miembro fantasma. Hay personas que tienen ausencia de su pierna o hay personas que tienen ausencia de otro elemento, y ahí entonces viene la necesidad de consultar con un especialista en dolor, como por ejemplo para pacientes con neuropatías, con cefaleas, con dolores por cáncer, dolor por herpes. De tal manera que dolor y sufrimiento puede entrelazarse, pero hay una clara diferencia. Sufrimos sin tener dolor, o aquellos que tienen dolor pueden sufrir, o bien no necesariamente sufren. Cuando hablas de dolores fantasmas, la gente, algunas personas que se dedican a unas situaciones especiales que no vamos a discutir en ese aspecto, no es la razón de darles publicidad, pero sí es importante decir que te dicen, me quitaron la vesícula, pero ahí la tienes energéticamente. Te quitaron un miembro, pero energéticamente lo tienes. Sí. ¿Cierto o no es cierto? Fíjate que hay un paciente, me recuerdo, que decía, aquí me estoy rasurando, él perdió su brazo, me estoy rasurando del lado donde me amputaron y siento que me estoy tocando el dedo pulgar, aunque ya no tengo el brazo. Recientemente, el neurocirujano Ramachandran, así se llama este señor, ha presentado evidencia de que la estructura embrionaria, desde que fuimos concebidos, tenemos una genética que va a formar los brazos, las piernas, la cabeza. Cuando súbitamente se pierde esa estructura a través de una cirugía, la corteza cerebral, que se llama homúnculo, la gente que nos está viendo puede poner ahí homúnculo, y va a aparecer que en el cerebro existe la representación de la imagen de la mano en el cerebro. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien dice, me estoy tocando aquí mi brazo? Pues resulta que la corteza ha expandido el campo de recepción de la corteza, suplantando el área donde ya no está, en una forma de compensación. Por eso la persona dice, aquí me estoy tocando, aquí estoy tocándome el dedo pulgar. Eso se ha convertido como en un tema aparentemente fantasmagórico, sensacionalista, pero tiene una esencia biológica, real, médica, científica. De tal suerte que para las pacientes que han perdido sus piernas, ya sea por accidente o enfermedad, pararlos frente a un espejo, ponerles sus pantalones frente a un espejo, eso se llama terapia de espejo, es para regresarle nuevamente la conformación y la forma que tenía antes de la amputación. Sí, es muy interesante eso. Ahora, el tema sufrimiento, hablamos un poquito, ahora vamos a hablar. ¿Cuántos tipos de dolor hay actualmente? Se conocen 4 tipos de dolor. Voy a empezar por el que es menos frecuente, pero mucha gente piensa que tiene ese dolor. Se llama dolor somatomorfo. El dolor que no tiene una causa, pero que duele. Ese dolor es el menos frecuente de las clínicas de dolor, donde los pacientes dicen, bueno, yo tengo un dolor en la parte posterior, y ya le hicieron resonancia, ya le hicieron estudios de gabinete, radiografías, y ese no corresponde a una relación estructural, biológica, con la queja de dolor. ¿Qué tan frecuente es ese dolor? Es raro y representa menos del 1% de las clínicas de dolor. ¿Qué quiere decir con esto, José Luis? Que el 98% de la gente que dice me duele, número 1, le creemos, y número 2, debe de haber una causa orgánica mal diagnosticada.
Así es. Por eso es importante, me adelanto, te voy a ganar el comercial, no se medique, no consuma analgésicos porque estropea el diagnóstico para que pueda el médico ortopedista, cirujano, neurólogo, los algólogos. Algólogos viene de la palabra algos. Algo significa dolor. Lumbalgia, cervicalgia, por ejemplo, cefalalgia, la palabra algios. Algunas personas decían, bueno, ustedes son como los algólogos de las algas. Dije, no, esas son algas, ¿no? El diccionario Webster dice algas, pero ahora en la parte taxonómica, como se debe decir correctamente, las algias dolorosas son todas aquellas estructuras dolorosas, justamente. ¿Y esa es la que causa más sufrimiento? ¿Porque no sabes qué es lo que tienes? Yo creo que sí, como dentro de la suma, fíjate que es una muy buena pregunta, dentro de la suma de lo que es el sufrimiento, el dolor, pérdida de la salud, ya se acompaña con sufrimiento. Pérdida de la relación de aislamiento social. Yo no quiero ir a la fiesta porque me duele. De todos modos, no te vamos a llevar porque de ahora sales con tu carota. Y entonces eso va generando minusvalía, aislamiento social por una falla médica o bien una falla para ser reconocido como un diagnóstico de doloroso ausente. Y entonces tenemos que los pacientes sufren, se cree que... Luego hay una cosa bien interesante. Los médicos le hacemos de terapeutas. Entonces estamos diciendo a los enfermos, hágase una novia, váyase a la playa. Como si con esto estamos haciendo un mecanismo terapéutico, pero en esencia lo único que estamos haciendo es, lo digo con todo respeto, estupidizar la mente de alguien que no ha tenido un estudio algológico de la causa de origen de su dolor. Sí, porque hay algunos casos, yo recuerdo que escuchaba a un doctor, maestro mío, el doctor Fernando de la Huerta, ajá, que llegaba y cuando esos pacientes que me duele, le hacen los estudios y luego decía, te tengo buenas noticias, ningún estudio sale el motivo por el cual tienes dolor. Y entonces el paciente se queda, entonces doctor, ¿por qué me duele? ¿Verdad? Ajá, exactamente. Entonces son esas cosas a las que te refieres donde el paciente, ese sufrimiento te da depresión. Claro, claro. Y fíjate, antes de entrar a este tema quisiera completar la primera pregunta. Si este dolor somatomorfo, psicógeno, es el primero, pero no es el más frecuente, quiere decir que los demás, como por ejemplo una hernia discal, una fractura, un desgaste de la cadera, una cirugía, dolor después de la cirugía, dolor después de la quimioterapia, dolor después de la radioterapia, son reales. Sí. Y esos causan dolor. ¿Por qué nosotros pensamos que minimizar el dolor lo va a desaparecer? Hay que buscar la causa del dolor para poder dar el tratamiento. No todos los dolores van a quitarse con ibuprofeno. Por eso ahí viene la parte de la depresión. Quiere decir, ¿qué fue primero? ¿La depresión o el dolor? A veces coinciden los dos, a veces fue uno generador de otro. Lo que sí sabemos es que un paciente con dolor crónico, ¿cuánto es dolor crónico? Cuando el dolor ha persistido por más de 3 meses. Hay gente que dice, yo tengo 14 años con dolor de cabeza. Eso significa que ya hay una remodelación. Y lo más interesante, el cerebro disminuye, se ha visto, 1 centímetro cúbico por cada año de dolor y sufrimiento. Entonces hay una causa que ya le llamamos crónico-degenerativa. Tener dolor, para las personas que nos están viendo, es crónico y degenerativo. Oye, ¿eso se revierte? Sí, buscando la causa. Tú operas cadera, hay mucha gente que dice ya fue operada de columna y la causa era cadera. ¿O al revés? O al revés, ¿no? Así Entonces, mientras no se quite la causa del dolor, por supuesto no estoy diciendo que haya dolores de difícil control, pero el grueso de las personas tendrán causas somáticas, es decir, soma significa cuerpo, neuropáticas, que significa un nervio atrapado, un nervio pinzado, un nervio quemado, etcétera, o de las causas viscerales. Los cirujanos generales, los cirujanos son expertos en dolor visceral. Así es. Entonces estamos hablando de que los dolores, ya aparte del que tú comentaste, es el neuropático. Ajá. Que se refiere pues entonces a una lesión, disfunción del sistema nervioso, ¿no? Y este tipo de dolores en su gran mayoría mejoran, empeoran. ¿Qué es lo que
sucede con este tipo de pacientes? Mira, el dolor neuropático, que puede ser por una hernia, que puede ser por un herpes zóster, una neuropatía diabética, nosotros decimos en la especialidad que se llama medicina del dolor, algología, clínica del dolor, nosotros le llamamos nosotros decimos que el dolor se controla. La mayoría de la gente que nos está viendo sabe que el herpes zóster, que la neuropatía diabética, es decir, la diabetes, pues, la hipertensión, si tú vas con un cardiólogo, con un médico internista, especialistas en esta rama, ninguno de ellos va a decir, con esta tableta usted se va a quitar de la diabetes, se va a curar de la diabetes. O se te va a quitar el dolor. O se te va a quitar el dolor. Nosotros lo que decimos es, al igual que los internistas, al igual que los endocrinólogos, con esto se va a controlar su diabetes, con esto se va a controlar el dolor. Y control significa casi muy parecido a curación, porque ya puedes caminar, porque ya te pudiste mover de la cama, porque ya pudiste salir, y entonces la gente te ve y tú te sientes nuevamente útil. La gente te dice, oye, ya no te duele la cabeza, no, es que te da la presión muy alta, pero ya me la controlaron, no me la curaron, no dice, ya me la curaron, ya me la controlaron. Así es, con los pacientes de cáncer, no te dicen que estás curado de cáncer, sino que estás en una etapa de remisión control, hasta no ver qué es lo que está pasando. Es correcto. Tema muy interesante hablar de dolor, y sobre todo lo más importante de esto es que la gente entienda que el dolor es una cosa seria, porque es una alarma de lo que está pasando en el organismo. Entonces es necesario acudir con un médico antes de, como tú bien dices, premedicarse o medicarse, porque en ocasiones ya medicado el paciente, pues no podemos encontrar una causa orgánica, anatómica, que nos indique que hay dolor. Así es, y fíjate que esto es una causa interesante. Nosotros nos vemos a los pacientes que nos llevan su bolsa de fármacos y les digo, tráigase todo lo que ha tomado. Curiosamente, cuando lo ponen en el escritorio, tienen muchos nombres comerciales, pero todos pertenecen a la misma familia. A la misma familia, entonces, sí. Todos son antiinflamatorios, ketorolaco, meloxicam, piroxicam. Todos esos tienen una función antiinflamatoria, pero esos, para el dolor de una hernia discal, difícilmente será controlado. Entonces, hay que dejar muy en claro, no porque la vecina, la comadre, el compadre le diga, mira, tómate esta pastilla porque con esto a mí se me quitó el dolor. La particularidad del dolor, como bien, bueno, valga la redundancia, es de cada quien. No es una situación sinónimo. Ah, sí, me lo voy a tomar y se lo toma la gente. Claro. Y tiene una mejoría, pero entonces empieza a enmascarar un proceso degenerativo que a la postre, como en las lesiones de columna, las radiculopatías, deja un estigma doloroso, y que de alguna manera, aún a pesar de que se operan los pacientes, estos no mejoran. Así es. Ya encontraron el gen del dolor. Interesante. Esto, es interesante. Entonces quiere decir que, mira, a las personas pelirrojas les duele diferente y soportan diferente el dolor de las personas no pelirrojas. Las personas de piel amarilla, piel blanca, piel morena, tienen diferentes comportamientos respecto al dolor, y genéticamente tenemos el mismo gen. Sin embargo, la conducta, la geografía, el aprendizaje y la observación de nuestros padres determina cómo te quejes del dolor. Esto es interesante porque los pelirrojos tienen un gen que particularmente los hace más resistentes. El gen para nuestros videntes se llama SCN9A, así se llama el gen. Pero ¿qué crees? La gente que no tiene ese gen se muere, no viven más de 2 años. Entonces quiere decir que tener dolor protege. Lo que tiene ausencia de gen se va a morir, porque a los 2 años o menos de 1 año va a fallecer. Bueno, pues muy interesante hablar sobre dolor y algunos conceptos que han roto los estigmas de lo que está pasando. Guillermo, dinos dónde te podemos localizar, por favor. Con gusto. Eulogio Parra, 3022, Colomos, Providencia, o en el Hospital General de Occidente, Avenida Soquipan, 1050. Excelente. Hemos hablado sobre dolor, tipos de dolor, y lo más importante es ocuparse en acudir con un médico para que esto se resuelva. No se medique, por favor, no se automedique, porque es fundamental que el médico explore y sepa de qué se trata este tipo de molestias. Esto fue Detrás del Médico.
los esperamos pronto en el siguiente programa y claro que va a quedar invitado nuevamente el doctor para que nos hable más sobre estos temas y estos tópicos. No se lo olvide tocar la campanita, suscribirse y hasta la próxima. Y esto fue su programa favorito, Detrás del Médico.